Mi familia nunca me vio, hasta que mi cuenta bancaria se hizo lo suficientemente grande como para no poder ignorarme. Desde que tengo memoria, mi vida se sintió como si estuviera al margen de una película. El papel principal siempre fue para mi hermana mayor, Valentina. Valentina era la princesa de la casa. Era hermosa, carismática y, según mis padres, una creativa que no estaba hecha para la dureza de la vida real. Le dieron todo. Le compraron un auto nuevo para su cumpleaños, le pagaron la universidad y se encargaron de todas sus cuentas. Yo, por otro lado, era la invisible, la que sacaba las mejores notas, la que se buscaba un trabajo de medio tiempo para pagar mis propios libros, la que nunca causaba problemas. Era una existencia solitaria, una que me hizo darme cuenta de que si quería algo en la vida, tenía que trabajar para conseguirlo. Mi independencia se convirtió en mi mayor fortaleza. Me gradué con honores y con los ahorros que había juntado, abrí una pequeña tienda en línea de productos artesanales. Pasé años trabajando día y noche, durmiendo unas pocas horas, invirtiendo cada centavo que tenía en mi negocio. Mis padres y mi hermana nunca preguntaron cómo me iba. Yo era una mancha en su perfecta película familiar. Me llamaban una vez al año para preguntarme cómo estaba, pero siempre la conversación terminaba en una historia sobre la última aventura de Valentina, la última vez que necesitaba ayuda de mis padres. Un día, mi negocio despegó. De la noche a la mañana, mi pequeña tienda se convirtió en una empresa de éxito. El dinero comenzó a entrar a mi cuenta bancaria, y mi nombre comenzó a aparecer en revistas y periódicos. Fue entonces que mi familia, la que me había ignorado toda la vida, me vio. Mis padres me llamaron para felicitarme, para decirme lo orgullosos que estaban de mí. Me invitaron a una cena. Me dijeron que querían celebrar mi éxito. Sentí una mezcla de emoción y escepticismo. Algo no estaba bien. La cena fue incómoda. Mis padres no dejaron de hablar de mi éxito. No me preguntaron cómo me sentía, cómo lo había logrado. Solo hablaban de mis ganancias, de mi futuro. Me di cuenta de que no me veían como su hija, sino como una cuenta bancaria. Un par de semanas después, la llamada que había estado esperando llegó. Mi madre, con una voz triste, me llamó para decirme que Valentina había tenido un problema, que su negocio, un negocio que nadie en la familia había oído hablar, había fracasado, y que tenía una deuda que necesitaba pagar. Me dijeron que si no la pagaba, perdería todo. Me pidieron una gran suma de dinero. Me dijeron que era una emergencia familiar, que yo era la única en la familia que podía ayudarlos. Sentí un nudo en el estómago. No era por la cantidad de dinero, sino por la forma en que me lo pedían. No había una disculpa, no había un «lo siento». Solo había una expectativa, una demanda, una orden. «Eres nuestra hija», me dijo mi padre. «Tienes que ayudar a tu hermana». No me enojé, no grité. Sentí una profunda tristeza. Les dije que entendía la situación, pero que para ayudarlos necesitaba ver un informe financiero detallado del negocio de Valentina. Mi padre se quedó en silencio y luego me dijo que no tenían los documentos a la mano, que me los mandarían después. No hay problema, les dije. Cuando los tengan me avisan. Mientras tanto voy a buscar una forma de ayudarlos. Sabía que no tenían los documentos. Sabía que la historia era falsa. Me colgaron, y yo me quedé con una sonrisa en el rostro. El juego había comenzado, y yo tenía una ventaja. Era la primera vez que ellos me necesitaban, y yo no iba a desperdiciar la oportunidad. Sabía que no tenían los documentos, sabía que la historia era falsa. Me colgaron, y yo me quedé con una sonrisa en el rostro. El juego había comenzado, y yo tenía una ventaja. Era la primera vez que ellos me necesitaban, y yo no iba a desperdiciar la oportunidad. Mi escepticismo se confirmó a los pocos días. Mi teléfono no dejó de sonar con llamadas de mi madre, mi padre y hasta mi hermana. No para darme el informe que pedí, sino para rogar, para manipular. Dejaban mensajes de voz en mi buzón, con voces quebradas, hablando sobre el sufrimiento de mi hermana,
cómo su pequeño negocio la había arruinado y cómo la familia debía unirse. Ignoré todas las llamadas. Ellos, desesperados, recurrieron a la táctica más cobarde de todas, el acoso social. Llamaron a mi abuela y a mis tías, contándoles una historia falsa de cómo me había vuelto una mujer de negocios sin corazón, que había olvidado a su familia. En una reunión de familia me miraron con lástima, como si fuera una oveja negra. Pero yo, que ya había aprendido a ser invisible, fingí que no me afectaba. La historia que ellos contaban era tan ridícula que nadie me creyó, pero la intención era clara. Querían que yo cediera por presión social. Un día, mi madre, con lágrimas en los ojos, apareció en la puerta de mi oficina, rogándome: «Por favor, hija, ayuda a tu hermana. Es tu sangre, es tu familia». Me sentí tentada a ceder, pero luego recordé las palabras de mi padre: «Tienes que ayudar a tu hermana». No había un «por favor», no había un «te quiero», solo había una demanda. Mi investigación, que había iniciado por mi cuenta, me dio una respuesta mucho más oscura. El negocio de mi hermana no era un negocio, era una fachada. El dinero no era para un banco, era para pagar una deuda a un grupo de personas muy peligrosas. Mi hermana y mis padres, que sabían la verdad, estaban tratando de usar mi dinero ganado con honestidad, para financiar un negocio criminal. Sentí una profunda repulsión, una mezcla de rabia y asco. Me habían mentido toda la vida. Me habían usado, y ahora querían que fuera cómplice de algo tan oscuro. No les dije nada, no grité, no me enojé. Decidí que el juego tenía que ser más inteligente. Al día siguiente, llamé a mi madre. Le dije que había hablado con mi abogado y que estaba dispuesta a darles el dinero, pero solo si firmábamos un contrato de préstamo con un abogado presente. Les dije que para que el trato fuera justo, Valentina debía usar un activo como garantía. Mi madre, desesperada, aceptó de inmediato. El padre de mi hermana estaba feliz. Creían que me habían engañado, que solo les iba a dar el dinero. No sabían que la trampa ya estaba tendida. Valentina y mis padres llegaron a la oficina de mi abogado, con una sonrisa de victoria en sus rostros. Firmaron el contrato, entregaron un documento de propiedad de la casa de Valentina como garantía, un documento que yo sabía que no valía nada. Ellos pensaban que me habían engañado, que me habían robado mi dinero. Pero mi abogado, a mi señal, agregó una cláusula que solo yo conocía. La cláusula decía que si Valentina no pagaba el préstamo en un año, el dinero sería cobrado directamente de la cuenta de jubilación de mis padres. Ellos firmaron el documento sin leerlo, creyendo que se habían salido con la suya. El juego se había vuelto mucho más interesante. Ellos firmaron el documento sin leerlo, creyendo que se habían salido con la suya. El juego se había vuelto mucho más interesante. Pasó un año. Valentina, con su negocio fallido, no había pagado el préstamo. Mi abogado envió una carta a mis padres, exigiéndoles que me pagaran la deuda de su cuenta de jubilación, tal y como se había acordado en el contrato. La reacción fue lo que esperaba, una tormenta de rabia y desesperación. Mi padre me llamó gritando: «¡Eres una traidora! ¡Una monstruo! ¡Nos has traicionado por dinero!». Mi madre, con la voz ahogada por el llanto, me dijo que me había vuelto una persona fría, sin corazón, y que no merecía ser su hija. Fui a su casa para la confrontación final. Me senté en la sala, el mismo lugar donde siempre fui invisible. Mi padre, con el rostro rojo de ira, me gritó que me fuera, que nunca más me quería ver. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me dijo que me había convertido en una mujer de negocios sin alma, que había olvidado a su familia. Yo, con una calma que los asustó, les dije que no se equivocaban. «Soy una mujer de negocios», les dije. «Soy la mujer que ustedes me obligaron a ser. Me hicieron fuerte, me hicieron independiente, me hicieron invisible, y ahora me han convertido en una mujer que no se deja pisotear». Les revelé que sabía la verdad. Les dije que el negocio de Valentina era una farsa, que su deuda no era con un banco, sino con personas peligrosas.
Les dije que sabía que estaban tratando de usar mi dinero honestamente ganado, para financiar un negocio criminal. Mi padre se quedó en silencio, con la boca abierta. Mi madre se tapó la cara con las manos y lloró. Ustedes me mintieron, me manipularon y me usaron, les dije. Pero yo, a diferencia de ustedes, no soy una traidora. Me he protegido a mí misma y, lo más importante, los he protegido a ustedes de un destino mucho peor. Les expliqué que, al tomar su dinero, no me estaba vengando, sino que estaba pagando su deuda, y que ahora estaban libres de su carga criminal. Pero la justicia no fue solo financiera. Yo no me quedé con el dinero. Al día siguiente lo puse en un fideicomiso para mi sobrino, el hijo de Valentina. Lo hice para que él, a diferencia de su madre, pudiera tener una educación, para que pudiera crecer y convertirse en un hombre honesto, para que no tuviera que vivir en la sombra de la corrupción. Me fui de la casa, y por primera vez en mi vida, no sentí que dejaba a una familia, sino que me liberaba de una prisión. Mi padre, mi madre y mi hermana, que siempre se habían burlado de mí, ahora no tenían nada. Su princesa había fracasado, su dinero había desaparecido, y la invisible se había convertido en la única que tenía el poder para protegerlos. Mi venganza no fue el dinero, no fue la humillación, fue mi libertad, mi dignidad y la de la próxima generación.